Hola amantes del suspenso. Bienvenidos a su canal una vez más. Esta vez tengo para ustedes 4 relatos reales de suspenso y pánico intenso sobre las festividades del Día de Muertos en México. No sin antes recordarles que si les gustan los relatos y el contenido del canal, los invito a que me apoyen con un like, se suscriban y compartan el canal con sus amigos y familia. Comenten y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen una historia para compartir, envíenla al correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y apagar la luz para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. Relato número 1. La fiesta en Oaxaca. Me llamo Miguel. Soy un fotógrafo profesional que busca capturar la esencia del Día de Muertos en Oaxaca. Cuando llegué a Oaxaca por primera vez, sentí que el aire estaba impregnado de una energía vibrante. Era la semana del Día de Muertos, y la ciudad brillaba con colores vivos, las casas adornadas con papel picado, las calles repletas de gente que compartía risas y historias, y el aroma tentador de los platillos tradicionales inundaban mis sentidos. Como fotógrafo, mi misión era capturar la esencia de esta celebración. Sin embargo, lo que estaba por vivir iría mucho más allá de lo que jamás imaginé. Desde temprano en la mañana, estuve en la plaza central, donde la gente comenzaba a instalar sus altares. Cada uno de ellos era una obra maestra, elaborada con dedicación y amor, fotografías de los difuntos, calaveritas de azúcar, y por supuesto, las vibrantes flores de cempasúchil que brillaban como el sol. Como fotógrafo, me encontraba embelesado por cada detalle, el fulgor de una vela temblorosa, la risa de un niño mientras sostenía una calavera de chocolate. Pero a medida que la noche se acercaba, percibí un aire de misterio que hacía que mis pieles se erizaran. A medida que la fiesta comenzaba, las calles se llenaron de danzas y música tradicional que resonaba en cada rincón. La Guelaguetza, la celebración más emblemática de la región, ofrecía un espectáculo cautivador de bailes folclóricos que honraban a los ancestros. Noté que había algo especial en el ambiente, una conexión emocional que hacía que incluso los extranjeros como yo se sintieran parte de esta celebración sagrada. Sin embargo, algo en mí cambió esa noche. Mientras me movía entre la multitud, comencé a sentir que estaba siendo observado. Cada vez que miraba hacia atrás, un grupo de figuras encapuchadas me seguía a través de la oscuridad, pero cuando intentaba acercarme a ellos para tomar una foto, desaparecían entre los cuerpos que danzaban y reían. Intenté sacudirme esa sensación extraña, pero mi inquietud solo aumentó cuando, al caer la noche, decidí explorar el barrio más antiguo de Oaxaca. Al entrar en una callejuela empedrada, la atmósfera cambió abruptamente, el bullicio de la fiesta se desvaneció y la penumbra parecía reverberar de susurros. Escuché risas apagadas y pasos que resonaban en el eco de mis propios pasos. Esos pasos, a veces tímidos, a veces apremiantes, parecían pertenecer a un grupo de personas que se movían a destiempo por el callejón. Sin embargo, cuando volví la vista, no había nadie. Era como si la oscuridad hubiera cobrado vida. Decidí que era hora de dejar ese lugar, pero antes de poder dar la vuelta, me encontré ante un altar en un pequeño patio. No era uno de los altares que había visto en la plaza, este era más antiguo, más desgastado, y la luz de las velas parpadeaba de una manera inquietante. Una sensación helada me recorrió la espalda. A medida que observaba el altar, vi una fotografía que me hizo el corazón detenerse. Era de una joven de mi familia, una pariente lejana que había fallecido hace muchos años. Nunca la conocí, pero había escuchado historias sobre ella. La imagen era nítida, como si hubiera sido colocada allí para advertirme de algo. Noté que, a su lado, había una pequeña calavera que parecía mirarme intensamente. Fue entonces cuando la sensación de ser observado se volvió abrumadora. Las sombras del lugar parecían cobrar vida, y escuché un susurro que me llamaba por mi nombre. Miguel, ven a jugar. No podía soportar más, la adrenalina me empujó a escapar. Corrí por las callejuelas, sintiendo que algo me seguía. Mis pasos resonaban en el silencio,
acompañado del murmullo de un viento gélido que parecía querer sujetarme. Encontré un grupo de personas que se preparaban para una danza y me uní a ellos con la esperanza de perderme en la multitud, de perderme en la fiesta. Pero la inquietud persistía. Esa noche, cuando regresé a mi alojamiento, decidí revisar las fotografías que había tomado. Mientras las miraba, no podía dejar de pensar en aquel antiguo altar. ¿Por qué había ahí una foto de mi pariente? Las risas y la música de la fiesta comenzaron a desvanecerse en mi mente. Y en mi soledad la inquietud regresó. Decidí que a pesar del miedo que me embargaba, necesitaba entender qué estaba sucediendo. Al día siguiente, regresé al barrio antiguo, decidido a descubrir más sobre el altar y la misteriosa figura que había visto. Caminé por las mismas calles, pero ahora mi mirada se enfocaba en cada detalle, los colores, las texturas y cada rincón que podía ofrecerme alguna pista. Después de preguntar a algunos locales sobre aquel altar, me dirigieron hacia una anciana que, según me contaron, conocía las historias de los muertos de la región. La mujer estaba vestida con un huipil tradicional y su cabello canoso estaba trenzado. Sus ojos, que parecían haber visto más de lo que revelaban, me recibieron con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Cuando le conté sobre la fotografía de mi pariente, su expresión se volvió seria. Esa niña, dijo, fue llamada por su familia para que regresara a ser parte de esta celebración. En Oaxaca, no solo honramos a nuestros muertos, también les invitamos a que regresen a casa por una noche. Se les da la bienvenida, se les recuerda con amor. Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. ¿Había sido una invitación? ¿La fotografía de mi pariente era una señal? La anciana notó mi angustia y continuó, no temas, hijo. La conexión con los que se han ido es poderosa en estas fechas. Si has sentido su presencia, es porque ellos quieren que recuerdes sus historias y las compartas. Ven, te mostraré algo importante. Me llevó a su hogar, un lugar lleno de ofrendas y altares. Sobre una mesa, había un libro antiguo que contenía relatos de almas que habían sido convocadas durante el Día de Muertos. Con suavidad, pasó sus dedos por las páginas, mostrando las historias de familias que, como la mía, habían tejido lazos de amor y memoria a lo largo de generaciones. Cada fotografía, cada ofrenda, tiene un propósito. Ellos vinieron a celebrar con nosotros. No es solo una celebración de muerte, es una celebración de vida, dijo la anciana. Comprendí que mi intención de capturar la esencia de la festividad debía ir más allá de hacerlo a través de mi lente, debía aprender a ver y escuchar. Esa noche, decidí asistir a una de las ceremonias que se llevaban a cabo en la ciudad. Con cada danza y canción, empecé a sentir que el miedo cedía ante una profunda conexión con mis antepasados. Las luces de las velas parecían guiar el camino hacia la memoria. Mientras la música envolvía la atmósfera, de repente escuché la risa de una mujer. Volteé y vi, aunque fugazmente, a la joven de la fotografía. Su rostro era una mezcla de nostalgia y alegría. Aquel encuentro me hizo comprender que el Día de Muertos no solo era un momento para recordar, sino también para celebrar la vida de aquellos que se nos han adelantado. A partir de ese instante, mis fotografías comenzaron a transformarse. Ya no eran solo imágenes, sino narrativa, historias de amor y conexión que podía compartir con el mundo. Al término de la celebración, regresé a casa, no solo con el deseo de capturar la esencia del Día de Muertos, sino con un profundo respeto por las tradiciones que unen a generaciones. Mi búsqueda de la esencia de Oaxaca me había llevado a entender que aunque los seres queridos ya no estén físicamente aquí, sus memorias y legados viven en cada uno de nosotros. Esa experiencia me transformó no solo como fotógrafo, sino también como ser humano. El Día de Muertos dejó de ser solo un evento cultural y se convirtió en un ritual de vida, un imán de recuerdos y un puente entre destinos. Y mientras mis fotografías cuentan historias, siempre recordaré aquella noche mágica en Oaxaca, donde el miedo se convirtió en reverencia y las sombras que antes parecían amenazantes, se transformaron en recuerdos llenos de luz. Relato número 2.
La llamada de la Huasteca. En la Huasteca Potosina, el 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos de una manera única y mística. Mi nombre es Valeria, y esa noche decidí unirme a un grupo de amigos para visitar el pueblo de Tamazunchale, famoso por sus leyendas y tradiciones. Mientras el sol se ponía, el aire se llenaba de música y risas, pero también de un ligero temor que me hacía sentir viva. Al llegar al pueblo, la atmósfera era electrizante. Las calles estaban decoradas con flores y luces, pero también había un aire de misterio que flotaba en el ambiente. Hoy es la noche de la llamada, me dijeron mis amigos, con un tono de complicidad en sus voces. Si escuchas la llamada, debes responder. Intrigada y un poco nerviosa, decidí explorar junto a ellos. En el centro del pueblo, un anciano de cabello canoso y voz temblorosa nos contó la historia de la llamada. Aquellos que responden son llevados a un lugar entre los vivos y los muertos. Pero ten cuidado, no todos regresan. Al caer la noche, el sonido de las guitarras y las risas resonaban, pero en mi interior sentía una inquietud creciente. De repente, un canto suave y melódico llenó el aire, como un eco lejano que atraía mi atención. «Es la llamada», susurró uno de mis amigos, con un brillo de emoción en sus ojos. Sin pensarlo, me dejé llevar por la melodía y me separé del grupo, y un impulso incontrolable me guiaba. Seguí el sonido hasta llegar a una cueva en las afueras del pueblo, cuyos alrededores estaban iluminados por la luna llena. Entré cautelosamente, y la melodía se volvió más intensa, casi hipnótica. Dentro, vi figuras etéreas danzando, sus rostros tristes y anhelantes, como si estuvieran atrapadas entre dos mundos. Una de ellas se acercó a mí, con ojos vacíos y una sonrisa desgarradora. «Has respondido a la llamada, ahora te pertenezco», dijo con una voz suave, pero cargada de un poder extraño. El terror me invadió. «No quiero quedarme aquí», grité, pero la figura me atrapó con un toque helado. «No puedes irte. Tienes que quedarte con nosotros, porque has despertado algo que no puedes controlar». En ese instante, recordé las palabras del anciano y la advertencia que había escuchado. La única forma de liberarme era ofrecer algo a los muertos. «Ofrezco mis recuerdos, mis pensamientos y mis oraciones a quienes se han ido», dije con todas mis fuerzas, sintiendo que cada palabra resonaba en el aire pesado de la cueva. La figura se detuvo, y su rostro se transformó en el de mi abuela, quien había fallecido años atrás. «Gracias», susurró antes de desvanecerse en una nube de luz brillante. Las demás figuras comenzaron a cantar, agradeciendo mi ofrenda, y el ambiente se llenó de una paz que nunca había conocido. Salí corriendo de la cueva y volví con mis amigos, temblando pero consciente de que había honrado a mis ancestros de una manera que nunca imaginé. Esa noche, aprendí que el Día de Muertos no solo es una celebración, sino una conexión profunda con aquellos que nos han dejado. Las leyendas son advertencias y recordatorios de que la vida y la muerte están entrelazadas de maneras que a menudo no comprendemos. Relato número 3. El Festival de las Calaveras. Era el 2 de noviembre, y Aguascalientes se encontraba en plena celebración del Festival de las Calaveras. Las calles estaban decoradas con coloridas calaveras de papel maché y las risas resonaban en el aire como una melodía alegre. Mi nombre es Javier, y como cada año, mi familia y yo nos unimos a las festividades. Sin embargo, este año había un oscuro secreto que deseaba descubrir. Mientras caminaba por el centro histórico, el aroma de los antojitos mexicanos, como los tacos de carnitas y las quesadillas, fluía por el aire. Pero mi mente estaba en otra parte. Desde niño, había escuchado la leyenda de la calavera de la venganza que, según las historias, buscaba a aquellos que olvidaban a sus muertos. Decidí que era hora de enfrentar esa historia. La plaza se llenaba de música y danzas, y la comparsa de calaveras comenzaba a moverse. El sonido de los mariachis llenaba el ambiente, y la gente reía y disfrutaba, pero yo sentía un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Al caer la noche, el narrador, un anciano de voz grave y sabia, comenzó a contar la leyenda.
La calavera de la venganza aparece cada año para reclamar a aquellos que no honran a sus muertos. El ambiente se tornó sombrío y una brisa fría recorrió la plaza. Mientras la multitud escuchaba, sentí una presencia detrás de mí. Me volví y vi a una figura vestida de negro, con una máscara de calavera que sonreía de manera inquietante. «Javier, ¿has olvidado a tus ancestros?», preguntó con una voz que resonaba en mi interior y que me hizo temblar. «No. No los he olvidado», respondí, aunque una parte de mí sabía que había dejado de pensar en ellos. La figura se acercó y su mirada penetrante me hizo sentir pequeño. «Si no ofreces una ofrenda esta noche, sufrirás las consecuencias». El miedo se apoderó de mí y decidí regresar a casa. Al llegar, encontré el altar desordenado, como si alguien hubiera estado ahí. Las velas estaban apagadas y el aroma de las flores se había desvanecido. En ese instante, comprendí que la leyenda era más que una historia. La calavera de la venganza estaba cerca y debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, me desperté decidido. Preparé una ofrenda especial, cocinando los platillos favoritos de mis antepasados: tamales, pan de muerto y chocolate caliente. Mientras colocaba cada elemento en el altar, sentí que algo me observaba. La atmósfera se volvía más pesada y una sensación de urgencia me invadía. Al encender las velas, murmuré: «Espero que esto sea suficiente para honrarlos». Esa noche, mientras la música del festival llenaba el aire, la figura apareció de nuevo, esta vez en el rincón de la plaza. «Has recordado a tus ancestros, pero aún debes pagar un precio, dame algo de ti». «No tengo nada más que ofrecer», respondí temblando de miedo y sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La figura se rió, con un sonido escalofriante que resonó en mis oídos. «Dame tu miedo, y te dejaré en paz». En ese momento, recordé las historias que mi abuela me contaba cuando era niño. «No temas a los muertos, porque ellos también nos cuidan». Cerré los ojos, respiré hondo y dije: «No tengo miedo. Estoy aquí para honrar a mis muertos». La figura se detuvo, sorprendida. «Has respondido con valor. Te concedo el don de recordar». En un destello, se desvaneció, dejando un rastro de pétalos de cempasúchil por doquier. Esa noche, aprendí que el Día de Muertos no solo es una celebración de vida, sino un vínculo profundo con quienes nos han dejado. Las leyendas son recordatorios de que nuestros muertos siempre estarán con nosotros, siempre que los recordemos con amor y respeto. Relato número 4. La noche de las almas. Era la noche del 1 de noviembre y el aire en el pequeño pueblo de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, estaba impregnado de la fragancia del cempasúchil. Mi nombre es Lucía, y esa noche, como cada año, mi familia y yo nos preparábamos para recibir a nuestros muertos. La casa estaba adornada con papel picado de colores vibrantes y un altar que mi abuela, doña Rosa, había preparado con esmero. En el altar se colocaron fotografías de nuestros seres queridos, junto con sus platillos favoritos: mole, pan de muerto y calaveritas de azúcar. La atmósfera era a la vez festiva y solemne. «Recuerda, Lucía», me dijo mi abuela mientras colocaba las calaveritas de azúcar en el altar. «Esta noche, nuestros antepasados regresan para visitarnos. Debemos estar listos». Su voz, aunque reconfortante, contenía un matiz de preocupación que no podía ignorar. El viento susurraba entre las hojas de los árboles y una sensación de inquietud me envolvía. Mientras observaba el altar, noté que la fotografía de mi abuelo, don Felipe, parecía brillar con una luz propia. «¿Estás listo, abuelo?», murmuré, sintiendo que algo sobrenatural se acercaba. Decidí salir a dar un paseo por la plaza del pueblo, donde las risas y los cánticos resonaban en el aire. Las calles estaban iluminadas por las velas que la gente había encendido en sus altares. Al pasar por la iglesia, vi a un anciano de mirada intensa, vestido con un sombrero de ala ancha y una camisa de manta. «Esta noche, ten cuidado», me advirtió con una voz profunda.
Hay sombras que no pertenecen a este mundo. Una fría punzada de miedo me recorrió la espalda, pero ignoré sus palabras. Continué mi camino dentro del cementerio, donde las tumbas estaban adornadas con flores y velas. La luna llena iluminaba el lugar con un resplandor plateado, creando un ambiente mágico, pero también inquietante. Al llegar a la tumba de mi abuelo, sentí un escalofrío. «¿Abuelo eres tú?», pregunté, pero solo el eco de mi voz me respondió. De repente, escuché un susurro que parecía venir de las sombras. «Ven, Lucía, ven». La voz era familiar, y aunque mi corazón latía con fuerza, me acerqué. En la penumbra, vi la figura de mi abuelo, con su sombrero y su chaqueta de charro. Su rostro era sereno, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «¿Por qué has venido?», preguntó con un tono suave, pero cargado de preocupación. «Te he extrañado», respondí, sintiendo lágrimas en mis ojos. «Quiero saber más sobre ti, sobre nuestra familia». «No es seguro aquí», dijo mirando a su alrededor como si esperara ver algo. «Hay algo oscuro que acecha en esta noche. Debemos irnos». Al darme la vuelta, vi una sombra moverse entre las tumbas, una figura oscura con ojos brillantes que me observaba. «Lucía». «No puedes irte», susurró con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Tu alma es mía». Sintiéndome atrapada, corrí hacia la salida del cementerio, mis pasos resonaban como tambores en mi pecho. «Abuelo, ayúdame», grité, mientras la figura oscura se acercaba más, aterradores susurros llenaban el aire. Al cruzar la entrada, la sombra se detuvo y la voz de mi abuelo resonó en mi mente. «Recuerda nuestra ofrenda, la luz siempre debe brillar». Volví a casa, donde mi familia me esperaba ansiosa. Les conté lo que había sucedido, y mi abuela pálida reveló un antiguo secreto que había guardado durante años. La Noche de las Almas no es solo una celebración. Es un momento de conexión, pero también de peligro. Debemos proteger el altar y mantener la luz encendida. Esa noche, mientras las velas parpadeaban en el altar, decidí quedarme despierta. La atmósfera se tornaba cada vez más densa, y un silencio inquietante llenó la casa. Alrededor de la medianoche, una sombra se proyectó en la pared, al principio difusa, pero rápidamente tomando forma. Era la figura oscura, con ojos que ardían como brasas. «Te he encontrado», dijo con una voz escalofriante que resonó en mis huesos. En ese instante, recordé las palabras de mi abuelo. «La luz es nuestra protección». Sin pensarlo, encendí una vela más y grité: «No tienes poder aquí, porque nuestros muertos están con nosotros». La figura se detuvo un momento, como si estuviera sopesando mis palabras. Una risa macabra llenó el aire, pero extrañamente, se desvaneció en el aire frío de la noche. Nunca volví a ver a mi abuelo, pero su advertencia quedó grabada en mi corazón: no todos los muertos regresan en paz.